Patrón, esa sombra que tirita atrás sus reses, pues ya hay harapos comiendo a veces, patrón, por sus intereses, ahí va su peón. Patrón, esa sombra que levanta sus galpones, sudó trenzado con otros peones, patrón, por sus ambiciones, ahí va su peón. Patrón, esa sombra carnazol que le rotura, con sueldo enano, su tierra oscura, patrón, y que usted disfruta, ahí va su peón. Queridos amigos, Patrón, esta canción musicalizada por Orlando Veracruz, en la cual se expresa un reclamo de esa explotación y ese abuso que hay de los grandes terratenientes con la gente que trabaja en los campos, en los tambos. Esa explotación que lamentablemente, como muchos problemas que tenemos como sociedad, sigue vigente. Hace un año encontraron un hombre de 87 años en un pueblo cerca de Buenos Aires, el cual vivía en una tapera, le pagaban 700 pesos, 7 billetes de 100 por mes. Y para sobrevivir, de vez en cuando, sin que se enteren los patrones, mataba alguna gallina, una vacaé, mocoví, que quiere decir gallina. Ese es el problema que muchas veces no se quiere ver, o como también decimos, hacemos oídos sordos, hacemos la vista gorda. Entonces, estos problemas, ¿por qué existen? ¿Por qué lamentablemente hay gente que está en esas condiciones y no tenemos tal vez la conciencia de los efectos que causa eso? Estos problemas vienen de siempre, desde que llegaron los colonos a trabajar aquí a través de las empresas colonizadoras. Estamos hablando de 1850 en adelante, que cuando se estableció con fuerza la llegada de los colonos, como digo, traído por empresas colonizadoras. A medida que los colonos fueron llegando y se les fue otorgando sus tierras y sus herramientas, que era lo que en el contrato establecía. Los problemas en un principio no parecían graves y se tomaba de la mano de que, bueno, estamos llegando a un lugar nuevo, a una tierra nueva, a un trabajo nuevo. ¿Por qué? Porque los colonos, o sea, en Europa se trabajaba mucho con el metal. Por eso cuando se rompía una herramienta, trabajando en el campo, convenía traerla de afuera que hacerlas aquí, porque acá iban a demorar mucho más en tenerla que si la traían de afuera. Entonces preferían pagar un poco más y traerla de afuera. Todo eso nunca fue considerado ni nunca fue valorado ni costeado por terratenientes ni patrones. Siempre fue costeado por el hombre de trabajo. Por eso es que cerca de Esperanza hay una localidad que se llama Humboldt, que fue donde se formó la primera forja. La primera forja que hubo en los registros está Humboldt como embajadora de la primera forja que hubo en Santa Fe. Había muchas herrerías chiquitas hasta que establecieron de que había que haber una forja para poder empezar a trabajar en metal acá, porque ya se estaba yendo
los números se iban de las manos, porque no era lo único que tenían que costear el arrendamiento de los campos. Los terratenientes llegaban y le pedían el pago, no le importaba cómo te fue con la cosecha. Todo esto, está encerrado en esta canción, pero tenemos que navegar en la historia, en la llegada del colono, que esto se empieza a arrimar a 1912, un hecho que tal vez por oído ha llegado, que es el grito de Alcorta, 1912. 1912 fue el grito de Alcorta, que a eso se le vino sumando la mala cosecha en 1911 y produjo que la gente diga, no podemos más con esta situación, trabajando de 14 a 18 horas por día, saliendo derecho y menos que derecho porque había, como digo, había que costear. Las herramientas se rompían, el arrendamiento de los campos, el almacenero, porque había que costear las provistas también, había que vivir. Entonces empezaron a ver que ese mundo que le habían dibujado no era el mismo que estaban viviendo ellos. A todo esto, acostumbrándose al nuevo clima, a la nueva tierra, a empezar a conocer cómo tenían que trabajar esa tierra. Así perdieron un montón de cosechas, un montón de trabajo fue experiencia y aprender a trabajar la tierra hasta que empezaron a poder establecerse. Porque en esa época explotó la agroexportación, que fue algo con mucha fuerza en el comercio, pero lamentablemente esa agroexportación, ese gran avance, ese crecimiento, era el trabajo de muchos para sostener a unos pocos, como estamos haciendo ahora. Imagínense desde cuándo vienen estos problemas, desde cuándo viene esta situación, y nosotros seguimos lamentablemente sin defender, sin decir, nosotros tenemos que revertir esta situación, tenemos que tratar de unirnos como sociedad y tratar de que esto empiece a verse no simplemente de una noticia, bueno, pobre paisano lo que le pasó. No, nos tiene que molestar y nos tiene que nacer, no puede pasar más esto. Acá tenemos que nosotros hacer algo. Eso es el sentimiento del pueblo que tenemos que empezar a tener. Ese sentimiento. Pero para poder tener ese sentimiento, que nazca ese fuego, que abatalle contra esos pocos que sostenemos, tenemos que tener cultura y tenemos que volver a tener identidad. Una vez que tengamos eso, nosotros nos vamos a sentir sensibles escuchando una canción como esta. Nos vamos a empezar a sensibilizar también cuando escuchemos las poesías de Julio Miño, con su fuerza. Esta canción encierra un poco todo esto, que hablamos de historia, porque como siempre digo, si no conocemos nuestra historia, nunca vamos a saber hacia dónde tenemos que ir. Simplemente vamos hacia donde nos guían, porque no tenemos raíces, no tenemos cultura y no conocemos nuestra historia. Entonces los invito a que conozcamos la historia, a que conozcamos estos hechos con profundidad. En el canal de YouTube también pueden encontrar sobre el grito de Alcorta específico y sobre los colonos específicos, los videos. Esta canción que dice, patrón, ese hombre que tirita tras sus reses, está hablando del trabajador que está en el campo, lamentablemente, no porque esté en el campo lamentablemente, sino en la situación lamentable que está, pues se ocupa de sus reses,
o sea, se ocupa de su ganado, se ocupa de tus galpones, de tu estancia, se ocupa de todos tus bienes para que vos disfrutes, para que esté tranquilo, para que esté en su confort y sin necesidades. Pero todo eso lo tiene porque está el peón trabajando, y ese peón sí está con los padeceres, como dije en el ejemplo de este hombre que encontraron en un campo. Como eso y como esto, hoy hay gente, y hay mucha gente que está viviendo en esas condiciones. En la zona, estamos hablando específicamente del campo, ¿eh? En las zonas rurales, como es campo adentro, muchas veces, eh, al no, al no haber accesos, quedan estas historias enterradas. Y luego sale el del papel del dueño, ¿no es cierto? Pues siempre se han defendido con, yo tengo el papel, yo tengo el papel. Algo, bueno, eso es para otro video, lo haremos si quieren. Eh, para que ellos hagan con ese papel, ¿para qué? Para que nadie lo usurpe, para que nadie esto. Pero vos tenés todo eso, lo tenés cuidado y lo tenés admirable, porque la gente dice, ay, qué lindo campo que tenés. Sí, pero ese campo, ¿por qué lo tenés así? Porque está ese peón que vos no lo presentás, a ese capataz que tampoco, tal vez lo presentás. Ah, sí, esta es mi estancia, este es mi campo. Sí, acá trabajamos, porque ellos se incluyen. Está bien, capaz que te ocupás de la cosa administrativa por allá, pero bueno, esto no lo estás manteniendo vos. Entonces, un poco esto es lo que encierra esta canción Patrón. Los invito a escucharla, lo pueden buscar en YouTube. El maestro Orlando Veracruz eh, la interpreta de una manera especial, y con su estilo. Amigos, muchas gracias por estar. Alejandro Gamarra, de la ciudad de Rosario.